mi hermano saboteó absolutamente todas las relaciones que tuve porque no soportaba verme feliz. Lo hizo durante años y yo nunca pude demostrarlo. Así que, cuando por fin conoció a una chica que de verdad le gustaba, le conté todo con pruebas. Ella lo dejó en el restaurante antes de que llegaran los aperitivos. Hola, Reddit. Mi hermano pasó literalmente 7 años destruyendo cada relación que intenté construir porque, al parecer, mi felicidad era demasiado para él. Nunca pude demostrar que era él hasta hace unos 6 meses, cuando por fin lo atrapé con las manos en la masa. Y cuando finalmente conoció a alguien que realmente le importaba, me aseguré de que ella supiera exactamente con quién estaba saliendo. Alerta de spoiler, no se quedó ni hasta el plato principal. Soy Jack, hombre de 29 años, y mi hermano es Ethan, hombre de 26 años. Crecimos de una manera bastante normal, ni ricos ni pobres, simplemente una familia promedio de clase media en los suburbios. Nuestros padres son buenas personas y siempre nos trataron de forma justa, así que esto no es una situación de hijo favorito. Ethan simplemente tiene esta cosa rara y competitiva conmigo, algo que no entendí por completo hasta hace poco. Cuando éramos niños, en realidad éramos cercanos. Yo soy 3 años mayor, así que lo ayudaba con la tarea, le enseñé a andar en bicicleta, lo típico de un hermano mayor. Pero algo cambió cuando ambos llegamos a los 20 años. Mirando hacia atrás ahora, puedo señalar exactamente cuando empezó, justo después de que tuve mi primera novia seria, a los 22 años. Se llamaba Jessica y la conocí en una barbacoa de un amigo el verano después de graduarme de la universidad. Era inteligente, divertida, tenía una risa contagiosa capaz de iluminar una habitación. Conectamos al instante y, durante los primeros meses, todo fue perfecto. Se la presenté a mi familia alrededor del 3er mes, y todos parecían quererla. Ethan fue especialmente amable, quizá demasiado amable, pero en ese momento solo pensé que estaba siendo un buen hermano. Las cosas empezaron a ponerse raras alrededor del 5.º mes. Jessica comenzó a comportarse distante. Tardaba muchísimo en responder mensajes, cancelaba planes a último minuto y simplemente parecía incómoda conmigo. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que todo estaba bien, pero yo podía notar que algo no encajaba. Entonces, un día, de la nada, terminó conmigo. Dijo que no creía que fuéramos compatibles a largo plazo y que llevaba un tiempo teniendo dudas. Quedé destrozado, pero respeté su decisión y seguí adelante, o al menos lo intenté. 6 meses después, conocí a Amanda en una conferencia de trabajo. Era contadora en otra firma, y conectamos por nuestro odio mutuo a las hojas de cálculo de Excel y a las reuniones demasiado largas. Empezamos a salir y, otra vez, todo fue genial durante los primeros meses. Se la presenté a mi familia, incluido Ethan. Él estuvo encantador, como siempre, preguntándole sobre su trabajo, haciendo bromas, siendo el hermano menor divertido. El mismo patrón de antes apareció alrededor del 4.º o 5.º mes. Amanda empezó a alejarse. Se volvió reservada con su teléfono, dejó de querer salir con mis amigos y, finalmente, me dijo que creía que deberíamos ver a otras personas. Le pregunté si había alguien más, y juró que no. Simplemente dijo que no veía un futuro con nosotros. 2 relaciones, el mismo resultado. Pensé que quizá yo era el problema, quizá estaba haciendo algo mal que alejaba a las mujeres después de unos meses. Hablé con mis amigos sobre eso, intenté descubrir que se me estaba escapando. Todos dijeron que parecía un gran novio, atento, respetuoso y comprensivo, pero claramente algo no estaba funcionando. Luego llegó Rachel. La conocí en una cafetería donde trabajaba como barista. Empezamos a hablar, intercambiamos números y comenzamos a salir, aproximadamente un año después de que Amanda y yo termináramos. Rachel era diferente, o eso pensé. Era más extrovertida que mis novias anteriores, tenía un grupo de amigas muy unido y le encantaban las caminatas y las actividades al aire libre. Empecé a ir de excursión con ella, me puse en mejor forma y sentí que quizá esta vez las cosas sí funcionarían. Probablemente ya puedes adivinar qué pasó después. Se la presenté a la familia alrededor del 3.er mes. Ethan fue su versión carismática de siempre y, como un reloj, alrededor del 5.º mes Rachel empezó a comportarse raro. Pero esta vez algo fue diferente. Esta vez noté que Ethan había estado enviando mensajes más de lo habitual. Siempre dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa durante las cenas familiares y se excusaba para contestar llamadas. No quería volverme paranoico, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Aún así, no tenía absolutamente ninguna prueba, y acusar a mi hermano de sabotear mis relaciones sonaba demente, así que mantuve la boca cerrada y observé cómo Rachel se distanciaba lentamente de mí antes de terminar conmigo 6 semanas después. 3 relaciones, 3 patrones idénticos. Empecé a llevar una línea de tiempo mental, y ahí fue cuando las piezas comenzaron a encajar. Pero, de nuevo, no tenía pruebas, solo una corazonada y una serie de coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser casualidad. Después de Rachel me tomé un descanso de las citas.
Pasé unos 8 meses concentrándome en el trabajo y en mí mismo. Me ascendieron a analista senior en mi firma, empecé a jugar baloncesto con algunos compañeros del trabajo y, en general, simplemente viví mi vida. Durante ese tiempo, Isen conoció a alguien llamada Brittany. Salieron durante unos meses, pero la relación se fue apagando. Lo mismo pasó con la siguiente chica y con la de después. Isen tampoco parecía capaz de mantener una relación, y yo pensé que era el karma haciendo lo suyo. Entonces conocí a Callie. Esto fue hace unos 3 años, y ella fue, sin ninguna duda, la mejor relación que había tenido en mi vida. Era enfermera, tenía el corazón más bondadoso, y simplemente encajábamos perfectamente. Yo estaba genuinamente feliz por primera vez en años. Nos mudamos juntos después de 8 meses, y estaba pensando seriamente en proponerle matrimonio. Tomé una decisión. Esta vez no se la presenté a mi familia de inmediato. Seguí inventando excusas sobre conflictos de horarios, diciendo que mis padres estaban ocupados, cualquier cosa que se me ocurriera para retrasar la inevitable cena familiar. A Callie le pareció raro, pero no insistió. Esto continuó durante casi un año, y durante ese año todo fue perfecto. Sin drama, sin distancia repentina, sin ruptura misteriosa. Viajamos juntos, hablamos sobre nuestro futuro, miramos casas que tal vez querríamos comprar algún día. Empecé a pensar que quizá me había equivocado con Isen. Quizá esas otras relaciones simplemente no estaban destinadas a ser. Pero Callie realmente quería conocer a mi familia. Empezó a sentirse herida porque yo seguía poniendo excusas. Decía que parecía que me avergonzaba de ella o que la estaba escondiendo de ellos. Obviamente no era así. Solo tenía esa paranoia persistente que no se iba. Al final me quedé sin excusas y organicé una cena familiar en casa de mis padres. La cena en sí salió bien. A mis padres les encantó Callie, pensaron que era maravillosa y me dijeron que había encontrado a alguien que valía la pena conservar. Isen fue educado, pero no demasiado amistoso, lo cual en realidad interpreté como una buena señal. Quizá había madurado. Quizá había cambiado. Quizá yo realmente había estado paranoico todo este tiempo. 2 semanas después de esa cena, Callie empezó a comportarse diferente. Se volvió reservada, dejó de hablar sobre nuestro futuro juntos y parecía distraída todo el tiempo. Sentí esa sensación familiar de hundimiento en el estómago. Cuando la confronté al respecto, al principio negó que pasara algo, pero esta vez insistí más. Le dije que podía notar que algo había cambiado y que necesitaba saber qué era. Finalmente admitió que había estado teniendo dudas sobre nosotros. Dijo que no estaba segura de que quisiéramos las mismas cosas ya, que quizá habíamos avanzado demasiado rápido. Le pregunté de dónde salía eso. Literalmente habíamos estado hablando de comprar una casa juntos 2 semanas antes. No pudo darme una respuesta clara. Solo repetía que necesitaba espacio para pensar. Terminamos 3 semanas después. Quedé devastado. Esto no era como las otras veces. Callie y yo habíamos construido una vida real juntos. Compartíamos muebles, cuentas, sueños, y todo se derrumbó justo después de que conociera a mi familia. Me mudé a un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad y pasé los meses siguientes en un lugar muy oscuro. Mis amigos intentaban sacarme de casa, pero no me interesaba. Me lancé de lleno al trabajo, hacía semanas de 60 horas y básicamente me convertí en un ermitaño. Durante una de esas noches largas en la oficina, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Jessica, mi primera novia seria de hacía 7 años. Dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante y me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Estaba confundido, pero acepté. Nos encontramos en un Starbucks cerca de mi oficina un sábado por la tarde. Jessica parecía nerviosa, no dejaba de juguetear con su taza de café y evitaba mirarme a los ojos. Finalmente, lo dijo sin rodeos. Me contó que, cuando salíamos, Isen le había escrito por redes sociales. Al principio fue inocente, solo estaba siendo amable, preguntándole cómo estaba, conversando de cosas sin importancia. Pero luego empezó a compartir cosas sobre mí, cosas personales. Le dijo que yo había engañado a una novia en la universidad. No lo hice. Dijo que tenía problemas de ira y que había golpeado una pared durante una discusión con un amigo. Eso nunca pasó. Mencionó que yo había hecho algunos comentarios cuestionables sobre las mujeres que lo habían hecho sentir incómodo. Mentiras completas. Ya sé que dijo que empezó a alejarse de mí porque no sabía qué creer. Yo realmente le gustaba, pero Isen era mi hermano. ¿Por qué mentiría sobre su propia familia? Supuso que debía de haber algo de verdad en lo que decía, y no quería involucrarse con alguien que tuviera ese tipo de problemas, así que terminó conmigo. Me dijo que se había sentido culpable por eso durante años, especialmente después de darse cuenta más tarde de que algunas de las cosas que Isen le había contado no encajaban con la persona que ella había llegado a conocer. Había estado pensando en contactarme para disculparse, pero no sabía cómo. Luego vio en redes sociales que yo había terminado recientemente con Callie, y eso la impulsó a finalmente ponerse en contacto conmigo.
Me quedé sentado allí, en ese Starbucks, durante un minuto entero, simplemente procesando lo que me había dicho. Luego le pregunté si aún tenía los mensajes de Isen. Sacó su teléfono y me los mostró. Ahí estaban, meses de mensajes en los que mi propio hermano había destruido sistemáticamente mi relación alimentándola con mentiras sobre quién era yo. Tomé capturas de pantalla de todo. Luego le pregunté a Jessica si estaría dispuesta a ayudarme si la necesitaba más adelante. Dijo que por supuesto. Se sentía terrible por haberle creído y quería arreglarlo si podía. Le agradecí por contármelo y me fui. Me quedé sentado en mi auto durante 20 minutos, mirando fijamente esas capturas en mi teléfono. 7 años. 7 años de relaciones destruidas, de preguntarme qué estaba mal conmigo, de pensar que yo era el problema. Y todo ese tiempo había sido Isen. Quería confrontarlo de inmediato, pero me obligué a actuar con inteligencia. Si Isen le había hecho esto a Jessica, probablemente también se lo había hecho a las demás. Necesitaba más pruebas antes de mover ficha. Encontré a Amanda en redes sociales y le envié un mensaje. Lo mantuve casual. Le dije que había estado pensando en nuestra relación y que quería preguntarle algo. Respondió bastante rápido y dijo que estaría dispuesta a hablar. Nos vimos para almorzar esa semana. No le conté lo que Jessica había revelado. Simplemente le pregunté con honestidad por qué había terminado conmigo. Al principio dudó, pero finalmente se abrió. La misma historia que Jessica. Isen se había puesto en contacto con ella, actuó amable y preocupado, y luego empezó a soltar insinuaciones de que yo no era quien ella creía. Le dijo que yo hablaba de ella a sus espaldas, que decía que no pensaba que ella fuera lo bastante inteligente para mí. Jamás dije nada remotamente parecido. Mencionó que yo estaba usando aplicaciones de citas aunque estábamos juntos. No era cierto. La hizo dudar de todo sobre nuestra relación hasta que ya no pudo soportarlo más. Le mostré las capturas de Jessica. El rostro de Amanda se puso blanco. Empezó a disculparse, diciendo que debería haber hablado conmigo directamente en lugar de creerle a Isen. Le dije que no era su culpa. Isen era un maestro manipulador y había jugado con sus inseguridades a la perfección. Amanda también tenía mensajes, más capturas de pantalla para mi colección. Después intenté contactar a Rachel, pero se había mudado a otro estado y nunca respondió mis mensajes. Estaba bien. Tenía pruebas suficientes con Jessica y Amanda, pero quería ser meticuloso. Empecé a revisar mis publicaciones antiguas en redes sociales, buscando patrones que quizás se me hubieran escapado. En cada una de las relaciones que fracasaron, Isen había estado inusualmente activo en redes sociales justo alrededor del momento en que las cosas empezaban a ir mal. Comentarios en mis publicaciones, me gusta en fotos con mis novias, etiquetas y cosas aleatorias. Se estaba metiendo en mi presencia digital de una forma que parecía amistosa, pero en realidad era su manera de mantener contacto con esas mujeres. Revisé sus listas de seguidores y las encontré a todas, Jessica, Amanda, Rachel, Kelly. Él seguía siguiéndolas a todas. Todas ellas lo habían dejado de seguir en algún momento, pero él nunca dejó de seguirlas. Era como si estuviera vigilando qué había pasado con ellas después de destruir sus relaciones conmigo. Pasé horas documentando cada interacción, creando una línea de tiempo que mostraba exactamente cómo su participación coincidía con el deterioro de cada relación. El patrón era innegable una vez que lo puse todo de forma visual. Cada relación duraba casi exactamente la misma cantidad de tiempo antes de venirse abajo. Cada una tenía el mismo arco, felicidad inicial, conocer a la familia alrededor del tercer mes, Isen haciéndose amigo de ellas, luego el lento declive que comenzaba alrededor del cuarto o quinto mes. Entonces hice algo de lo que no estoy orgulloso, pero en tiempos desesperados, ya saben. Creé una cuenta falsa en redes sociales, con otro nombre y otras fotos. Hice que pareciera una persona real. Usé fotos de archivo, creé toda una historia de fondo, dije que trabajaba en ventas, que vivía a 2 pueblos de distancia y que le gustaba correr. Agregué a personas al azar para que pareciera legítima, publiqué cosas genéricas sobre planes de fin de semana y comida, y construí un perfil creíble durante unas semanas. Incluso me uní a grupos locales e hice comentarios aquí y allá para establecer la cuenta como real. Me tomó casi 3 semanas lograr que pareciera auténtica. Comenté en artículos de noticias, compartí algunos memes y di me gusta a publicaciones de las personas aleatorias que habían aceptado mis solicitudes de amistad. Luego le envié una solicitud de amistad a Isen. La aceptó en un día. Empecé a hablar con él como esa persona falsa. Nada sospechoso, solo conversación normal. Comenté una de sus publicaciones sobre un partido de baloncesto y luego le envié un mensaje directo sobre eso. Hablamos un rato sobre deportes. Después esperé unos días antes de volver a escribirle, preguntándole su opinión sobre algunos restaurantes locales, ya que supuestamente acababa de mudarme a la zona. Me dio recomendaciones y parecía feliz de ayudar. Fui construyendo la confianza durante 2 semanas, pequeñas conversaciones aquí y allá, nada demasiado frecuente ni intenso, solo lo suficiente para establecer que éramos conocidos amistosos.
Después de unos días, mencioné casualmente de pasada que mi amiga estaba saliendo con un tipo y que la relación parecía algo inestable. Le pregunté si alguna vez había lidiado con dramas de relaciones, ya que parecía un buen tipo para pedirle consejo. Eso abrió las compuertas. Isen empezó a contarme sobre sus propias experiencias en las citas, sobre cómo las relaciones eran complicadas, sobre cómo las personas no siempre eran quienes parecían ser. Se estaba posicionando como una especie de gurú de las relaciones, lo cual habría sido gracioso si no hubiera sido tan retorcido. Luego, después de otros días de conversación casual, mencioné sin darle importancia que mi amiga estaba saliendo con un tipo llamado Jack y pregunté si lo conocía, ya que vi que teníamos un amigo en común con ese nombre en redes sociales. Isen mordió el anzuelo. Preguntó cuál Jack, y yo me describí a mí mismo, mi trabajo, mi apariencia general, donde vivía. De inmediato supo de quién estaba hablando y dijo que sí, que era su hermano. Entonces empezó a hablar. Vaya si empezó a hablar. Le dijo a esa persona falsa que yo era una mala noticia. Dijo que tenía problemas de compromiso, que había engañado a varias novias, que era emocionalmente manipulador y controlador. Dijo que antes había intentado advertir a mujeres sobre mí, pero que ellas nunca escuchaban hasta que lo veían por sí mismas. Se pintó a sí mismo como ese hermano preocupado que solo quería proteger a mujeres inocentes de mi comportamiento tóxico. Tomé capturas de pantalla de todo, absolutamente de cada mensaje. La conversación con la cuenta falsa fue la pieza final que necesitaba. Era la prueba de que esto no se trataba solo de aquellas relaciones específicas. Era un patrón. Era intencional. Eso era lo que Isen realmente era. Me guardé esta información durante unas semanas, intentando decidir qué hacer con ella. Una parte de mí quería arrasar con todo de inmediato, enviar las capturas a nuestros padres, publicarlo todo en internet, quemar su vida de la misma forma en que él había quemado la mía. Pero yo no soy ese tipo de persona. No actúo por emoción. Espero el momento adecuado. Ese momento llegó hace unos 4 meses. Isen conoció a alguien llamada Lauren. Llevaban saliendo quizá unas 6 semanas cuando escuché hablar de ella por primera vez y pude notar que esta era diferente. Isen de verdad hablaba de ella en las cenas familiares. Sonreía cuando recibía mensajes de ella. Hacía planes alrededor del horario de ella. Por primera vez en su vida, mi hermano estaba realmente involucrado en una relación. Investigué un poco a Lauren a través de redes sociales. Tenía 25 años, trabajaba como diseñadora gráfica para una pequeña agencia y, por sus publicaciones, parecía una persona genuinamente buena. Era voluntaria en un refugio de animales, publicaba sobre causas sociales que le importaban y tenía un grupo de amigos muy unido que comentaba regularmente en sus cosas. Por todo lo que podía ver, era demasiado buena para Isen. Observé y esperé. Isen llevó a Lauren a una cena familiar después de 2 meses de salir. Ella era dulce, amable, me preguntó sobre mi trabajo y mis pasatiempos. Yo fui educado, pero distante. No estaba a punto de hacerme amigo de alguien que estaba saliendo con la persona que había arruinado 7 años de mi vida. Pero podía ver que Isen iba en serio con ella. Le tomó la mano durante la cena, la miraba como si ella hubiera colgado la luna en el cielo y, por una vez, de verdad actuaba como un ser humano decente. Mis padres la adoraron. No dejaban de decirle a Isen que más le valía no arruinarlo. A los 3 meses de relación, Isen anunció que iba a pedirle a Lauren que se mudara con él. Mi mamá literalmente se puso llorosa en la mesa durante la cena. Mi papá le dio una palmada en la espalda y dijo que ya era hora de que sentara cabeza. Todos estaban emocionados por él. Fue entonces cuando supe que era el momento. Me puse en contacto con Lauren por redes sociales. Le envié un mensaje diciendo que era el hermano de Isen y que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Le dije que no era urgente, pero que era algo que merecía saber antes de tomar cualquier decisión grande con él. Le pregunté si estaría dispuesta a reunirse conmigo para tomar un café. Respondió unas horas después. Claramente estaba confundida, pero dijo que se reuniría conmigo. Lo organizamos para un martes por la tarde en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Lauren llegó justo a tiempo, luciendo nerviosa. Pedí café para los dos y nos sentamos en una mesa de la esquina. Ella preguntó de qué se trataba, y le dije que necesitaba mostrarle algo. Saqué mi portátil y abrí una carpeta que había creado con todas las capturas de pantalla organizadas por persona y fecha. Antes de empezar, le dije que sabía que esto iba a ser mucho, y que entendía si necesitaba hacer pausas o si quería irse en cualquier momento. No estaba tratando de tenderle una emboscada. Solo pensaba que merecía saber la verdad sobre la persona con la que estaba considerando mudarse. Ella asintió y dijo que se lo mostrara. Empecé con Jessica. Le mostré los mensajes en los que Isen había mentido sobre mí y había destruido sistemáticamente esa relación con historias inventadas. Le expliqué quién era Jessica, cuánto tiempo habíamos salido y cómo pasé años sin entender por qué de repente se había alejado de mí. Lauren leyó cada mensaje, y su rostro pasó de la confusión a la preocupación.
Le conté cómo finalmente me había reunido con Jessica después de todos esos años, y lo culpable que ella se sentía por haber creído las mentiras de Eisen. Le mostré a Lauren las capturas de nuestra conversación, donde Jessica se disculpaba y explicaba todo. Luego le mostré los mensajes de Amanda. El mismo patrón, mentiras diferentes adaptadas a esa persona específica. Le expliqué cómo Eisen le había dicho a Amanda que yo estaba usando aplicaciones de citas mientras estábamos juntos, como había dicho que yo hablaba mal de su inteligencia a sus espaldas. Todo eran fabricaciones completas. Lauren dejó de beber su café. Simplemente se quedó allí sentada, leyendo. También la guié por la historia de Rachel, aunque no tenía mensajes de ella. Le expliqué el patrón, como 3 relaciones seguidas se habían venido abajo exactamente de la misma manera, en exactamente el mismo punto de la línea de tiempo, como había empezado a pensar que algo estaba mal conmigo, que de alguna manera yo estaba saboteando mi propia felicidad. Luego le mostré la conversación con mi cuenta falsa, donde Eisen había hablado mal de mí con un completo desconocido y se había pintado a sí mismo como un hermano protector que intentaba alejar a las mujeres de su hermano tóxico. La mano de Lauren temblaba mientras desplazaba esos mensajes. También le expliqué la situación con Kelly, cómo intenté proteger esa relación no presentándola a mi familia, cómo eso había funcionado durante casi un año hasta que finalmente me quedé sin excusas, cómo Kelly y yo habíamos estado hablando de comprar una casa juntos y construir un futuro real, y cómo luego todo se derrumbó pocas semanas después de que ella conociera a Eisen. Lauren se recostó en la silla y simplemente miró fijamente la pantalla del portátil durante un minuto entero. La dejé procesar. Era mucha información para asimilar sobre alguien con quien estás planeando mudarte. Le conté todo, la línea de tiempo de mis relaciones, cómo todas se desmoronaron de la misma forma después de conocer a Eisen, cómo pasé años pensando que algo estaba mal conmigo. Le expliqué cómo finalmente había conseguido pruebas y cómo me había quedado sentado sobre ellas, esperando el momento correcto. La miré a los ojos y le dije que no sabía si Eisen había cambiado. Quizás sí. Quizás su relación con ella era genuina y él se había convertido en una mejor persona. Pero ella merecía saber quién había sido él y de qué era capaz antes de mudarse con él. Lauren no dijo nada durante mucho tiempo. Solo miraba la pantalla de mi portátil, desplazándose por los mensajes. Finalmente, preguntó si podía tomar fotos de las capturas. Le dije que por supuesto, y me quedé sentado allí mientras fotografiaba absolutamente cada una. Luego me preguntó por qué le estaba contando esto ahora. Fui honesto. Le dije que había estado esperando a que él realmente se preocupara por alguien, de la misma forma en que él me había impedido preocuparme por alguien. Quería que sintiera lo que yo había sentido. Quería que perdiera algo que le importaba. Pero también le dije que no se trataba solo de venganza. Ella parecía una persona genuinamente buena, por todo lo que yo podía ver, y no quería que tomara una decisión enorme de vida basándose en una impresión falsa de quién era Eisen. Mudarse con alguien es algo importante. Ella merecía conocer el panorama completo. Me preguntó si existía alguna posibilidad de que yo estuviera inventando todo esto, si quizá tenía algún resentimiento extraño contra Eisen. Le dije que contactara a Jessica y Amanda a ella misma si quería verificarlo. Le di su información de contacto a partir de las capturas. Le dije que entendía que era mucho y que no tenía ninguna razón para confiar en mí por encima de su novio, pero las pruebas estaban ahí si quería comprobarlas. Ella asintió lentamente, dijo que entendía, y luego preguntó si podía tener algo de tiempo para pensar qué hacer con esa información. Le dije que por supuesto y le di mi número por si tenía preguntas. Y nos despedimos. No supe nada de ella durante 3 días. Tampoco supe nada de Eisen, así que asumí que no le había contado sobre nuestra conversación. Empecé a preguntarme si tal vez había decidido darle una oportunidad de todos modos, o si pensaba que yo estaba mintiendo e inventándolo todo. Durante esos 3 días apenas dormí. No dejaba de revisar mi teléfono, preguntándome si había cometido un error. Quizá debería haberlo dejado pasar. Quizá la venganza no valía la pena si existía la posibilidad de que yo terminara pareciendo el malo ante los ojos de mi familia, si Lauren decidía contárselo a Eisen y él lo manipulaba para hacerme quedar como alguien celoso o vengativo. Pero entonces recordaba esos 7 años. Recordaba haber llorado en mi apartamento después de que Kelly se fuera, convencido de que de alguna manera yo estaba fundamentalmente roto. Recordaba todos los libros de autoayuda que había leído intentando descubrir que estaba mal conmigo, todas las veces que cuestioné mi propio valor porque una relación tras otra se derrumbaba por razones que no podía entender. No. Había tomado la decisión correcta. Lauren merecía la verdad, y Eisen merecía enfrentar consecuencias por lo que había hecho. Entonces, el viernes por la noche, recibí un mensaje de Eisen. Todo lo que decía era, tenemos que hablar ahora. Lo llamé. Contestó al primer timbrazo e inmediatamente empezó a gritar. Me insultó de todas las formas posibles, dijo que le había arruinado la vida y preguntó cómo podía hacerle esto. Me mantuve tranquilo y le pregunté de qué estaba hablando. Dijo que Lauren había terminado con él.
Habían ido a cenar a un buen restaurante italiano donde él había hecho reservaciones semanas antes. Planeaba darle una llave de su apartamento durante el postre, para hacer oficial lo de mudarse juntos. Pero antes de que siquiera llegaran los aperitivos, Lauren empezó a hacerle preguntas. Le preguntó por Jessica, por Amanda, por la cuenta falsa de redes sociales. Sacó su teléfono y le mostró todas las capturas que yo le había dado, allí mismo, en medio del restaurante. Expuso cada mentira que él había dicho, cada relación que había saboteado, cada manipulación que había orquestado. Isen intentó negarlo al principio. Dijo que yo lo había fabricado todo, que estaba celoso de su felicidad, que él nunca haría algo así. Pero Lauren había hecho su tarea. Después de reunirse conmigo, ella misma había contactado a Jessica y a Amanda y verificó las historias de forma independiente. Incluso había localizado a Rachel de alguna manera y también obtuvo confirmación de ella. Lauren le dijo que no podía estar con alguien capaz de ese nivel de crueldad hacia su propio hermano. Dijo que no le importaba si había cambiado o si ahora era diferente. El hecho de que lo hubiera hecho en absoluto era suficiente. Dejó $60 sobre la mesa por su parte de la comida, aunque no habían comido, le dijo que borrara su número y se fue. Isen se quedó sentado en ese restaurante, solo, durante 20 minutos antes de marcharse. Luego me llamó. Lo dejé gritar durante un rato. Cuando por fin se quedó sin fuerzas, le pregunté si había terminado. Se quedó en silencio. Entonces le pregunté si recordaba a Jessica, a Amanda, a Rachel, a Kelly. Le pregunté si recordaba lo que les había hecho a cada una de ellas. Le pregunté si alguna vez, aunque fuera una sola vez, había considerado lo que eso me hizo a mí. No respondió. Le dije que había pasado 7 años pensando que algo estaba mal conmigo. 7 años de relaciones fallidas, de dudas sobre mí mismo, de preguntarme por qué no podía hacer que las cosas funcionaran con buenas mujeres. 7 años de él jugando a ser titiritero con mi vida mientras fingía ser un hermano que me apoyaba. Dije que le había dado oportunidad tras oportunidad para decir la verdad, para disculparse, para mostrar literalmente cualquier remordimiento por lo que había hecho. En cambio, siguió haciéndolo, incluso con Kelly, la única a la que tanto había intentado proteger de él. Había encontrado la manera de destruirlo. Isen empezó a intentar explicarse. Dijo que no sabía por qué lo hacía, que estaba celoso de lo fácil que parecían resultarme las relaciones, que sentía que yo tenía todo resuelto mientras se luchaba. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos, que empezó como una broma estúpida y luego se salió de control. Lo interrumpí y le dije que no me importaban sus razones. No me importaba si estaba arrepentido. No me importaba si había cambiado. Lo único que me importaba era asegurarme de que sintiera una fracción de lo que yo había sentido cada vez que una relación se derrumbaba por razones que no podía entender. Dije que Lauren era una buena persona que merecía algo mejor que él, y que me alegraba haber podido salvarla de cometer el error de mudarse con alguien capaz de hacer lo que él había hecho. Luego colgué. Mis padres me llamaron al día siguiente. Isen les había contado una versión de los hechos que me pintaba como el villano. Querían escuchar mi lado. Les envié todas las capturas, los testimonios de Jessica y Amanda, la línea de tiempo completa. Lo expuse todo. Mi mamá lloró. Mi papá se quedó callado, de esa manera en que se queda cuando está realmente decepcionado de alguien. Dijeron que necesitaban tiempo para procesarlo todo, pero que me creían. Podían ver que la evidencia era abrumadora. Eso fue hace 2 meses. Isen y yo no hemos hablado desde aquella llamada telefónica. Mis padres han intentado facilitar algún tipo de reconciliación, pero he dejado claro que no tengo absolutamente ningún interés en reconstruir una relación con él. Hay cosas de las que no se vuelve, y 7 años de sabotaje es una de ellas. Mi mamá me dijo la semana pasada que Isen ha estado teniendo dificultades. Al parecer intentó contactar a Lauren varias veces, pero ella lo bloqueó en todas partes. Ha estado miserable en las cenas familiares, apenas habla con nadie. Mi mamá cree que ahora está genuinamente arrepentido y quiere reparar el daño. No me importa. Tuvo años para arrepentirse. Tuvo incontables oportunidades para detenerse, para decir la verdad, para ser un hermano de verdad en lugar de lo que fuera que era. Ahora solo se siente mal porque finalmente enfrentó consecuencias por sus acciones. En cuanto a mí, estoy bien. Empecé a salir con alguien nuevo hace aproximadamente un mes. Se llama Nicole y es veterinaria especializada en animales exóticos. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo y hemos estado tomándonos las cosas con calma. Le conté toda la situación con Isen en nuestra tercera cita. Pensé que merecía saber en qué tipo de drama familiar podría estar entrando. La respuesta de Nicole fue perfecta. Dijo que cualquier hombre que hubiera pasado por lo que yo pasé y aún así estuviera dispuesto a confiar en alguien nuevo debía de ser bastante fuerte. Dijo que le gustaría conocer a mis padres eventualmente, pero que entendía por completo si yo quería mantenerla alejada de los asuntos familiares por un tiempo. Planeo presentársela a mis padres el próximo mes. Solo a mis padres, eso sí. Isen no estará allí.
Le dejé claro a mi mamá que, en cualquier evento familiar al que yo asista, Isen no puede estar presente. A ella no le encanta, pero lo respeta. Jessica volvió a contactarme hace unas semanas. Dijo que había oído por amigos en común lo que pasó con Moran y quería saber cómo estaba. Tomamos café otra vez y se disculpó una vez más por haberle creído a Isen todos esos años atrás. Le dije que no era su culpa. Él era un mentiroso convincente y ella no tenía razón para dudar de él en ese momento. Mencionó que ahora está comprometida, que se casará la próxima primavera, dijo que su prometido es un buen hombre que la trata bien, y que ha aprendido mucho sobre confiar en su propio criterio en lugar de escuchar voces externas. Me alegro por ella. Se lo merece. Amanda también me envió un mensaje el mes pasado. Dijo que había estado siguiendo la situación de forma indirecta a través de Jessica y que quería saber si yo estaba bien. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en años. Ella dijo que se alegraba y que esperaba que encontrara a alguien que me apreciara. Le dije que creo que quizá ya la encontré. Rachel nunca respondió a mis mensajes originales, pero no me preocupa. Está viviendo su vida en otro lugar, y yo estoy viviendo la mía aquí. Está bien. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haberle contado la verdad a Lauren. Algunas personas podrían pensar que fue mezquino o vengativo, pero creo sinceramente que ella merecía saber con quién se estaba involucrando. Si Isen realmente hubiera cambiado y se hubiera convertido en una mejor persona, tal vez su relación podría haber sobrevivido a la verdad. El hecho de que no lo hiciera dice más sobre él que sobre mí. ¿Habría hecho las cosas de otra manera si pudiera volver atrás? Tal vez. Quizá habría confrontado a Isen antes. Habría buscado pruebas más temprano, en lugar de pasar años dudando de mí mismo. Pero no puedo cambiar el pasado y, sinceramente, creo que las cosas salieron como tenían que salir. Isen aprendió que las acciones tienen consecuencias. Lauren evitó lo que probablemente habría sido una situación de convivencia terrible. Y yo finalmente obtuve cierre después de 7 años de confusión y dudas sobre mí mismo. Mis amigos han sido increíblemente comprensivos durante todo esto. Sabían desde hacía años que algo no encajaba, pero tampoco tenían pruebas. Cuando finalmente les mostré las capturas y les expliqué todo, quedaron a partes iguales impactados y nada sorprendidos. Uno de mis amigos dijo que siempre había pensado que Isen parecía falso, demasiado amable de una forma que se sentía calculada. Supongo que sus instintos tenían razón. He pensado en contactar a Callie. Ella fue la que más me dolió perder, y una parte de mí se pregunta si querría saber la verdad sobre por qué nuestra relación se vino abajo. Pero no sé si eso ayudaría o si solo reabriría viejas heridas para ambos. Ella siguió adelante con su vida, y quizás sea mejor dejar dormir a los perros. Que duermen. La parte más difícil de todo esto no ha sido lidiar con Isen ni con las consecuencias con Moran. Ha sido aceptar que mi hermano, alguien con quien crecí y en quien confiaba completamente, era capaz de una crueldad tan calculada. Esa es la parte que todavía estoy procesando. La gente me pregunta si lo odio. Honestamente, no. Odiar requiere energía y emoción que ya no quiero desperdiciar en él. Simplemente terminé. No es mi hermano en ningún sentido significativo. Solo es alguien con quien comparto ADN, alguien que destruyó una parte importante de mis 20 por sus propias inseguridades. Lidié con todo lanzándome al trabajo y a mis pasatiempos. Empecé a tocar la guitarra otra vez, algo que no hacía desde la universidad. Me uní a una liga recreativa de baloncesto con algunos compañeros del trabajo y me mantuve lo bastante ocupado como para no tener tiempo de caer en una espiral. Lo de la guitarra, de hecho, ha sido genial. Había olvidado cuánto lo disfrutaba, y ha sido una buena salida para procesar todo. Nicole vino a mi casa la semana pasada y me escuchó tocar. Dijo que era bastante bueno y me preguntó si alguna vez había pensado en unirme a una banda o algo así. Me reí y dije que no, que esto era solo para mí. Pero fue agradable tener a alguien mostrando interés genuino en algo que me importa. El trabajo también ha ido bien. Recibí otro ascenso hace aproximadamente un mes. Ahora soy director y gestiono un equipo de 8 analistas. La responsabilidad adicional me mantiene concentrado durante el día, y el aumento de sueldo tampoco viene mal. Finalmente estoy en una posición en la que puedo pensar en comprar una casa en lugar de alquilar, lo cual se siente como un verdadero logro adulto. Mis padres me invitaron a cenar la semana pasada, solo nosotros 3, sin Isen. Hablamos de cosas familiares normales, el golf de mi papá, el club de lectura de mi mamá, mi nuevo puesto en el trabajo. Se sintió bien recuperar eso, aunque todavía haya este enorme elefante con forma de Isen en la habitación que todos intentamos ignorar. Hacia el final de la noche, mi papá me preguntó qué quería que hicieran con las fiestas familiares que se acercaban. Les dije con honestidad que no estoy listo para estar en la misma habitación que Isen. Tal vez nunca lo esté. Si quieren dividir las fiestas para que cada uno tenga tiempo con ellos por separado, estoy bien con eso. Se veían tristes, pero asintieron. Mi mamá preguntó si había algún escenario en el que pudiera imaginarme perdonando a Isen. Pensé en eso durante un minuto antes de responder.
Dije que quizás si él hubiera dado la cara por iniciativa propia, admitido lo que hizo sin verse obligado y mostrado un remordimiento genuino antes de enfrentar cualquier consecuencia, tal vez habría existido un camino hacia adelante. Pero eso no fue lo que pasó. Solo se sintió mal cuando sus acciones finalmente lo alcanzaron, y eso no es remordimiento real. Es solo arrepentimiento por haber sido descubierto. Ella no insistió después de eso. La próxima semana es Acción de Gracias, y voy a ir a casa de mis padres el jueves, mientras Isen irá el viernes. Mamá va a preparar 2 cenas de pavo separadas, lo cual parece excesivo, pero ella insistió. Dijo que quiere que sus 2 hijos tengan una verdadera acción de gracias, aunque no podamos estar en la misma habitación. Nicole irá a la acción de gracias de su propia familia, pero planeamos vernos esa noche y quizá mirar una película o algo así. Ella sabe que los asuntos familiares son complicados para mí ahora mismo y no ha presionado para ser incluida, lo cual agradezco. No hay prisa. Estamos llevando las cosas a nuestro propio ritmo. Le conté sobre toda esta publicación de Reddit el otro día. Se rió y dijo que sonaba como algo sacado de una película. Le dije que sí, excepto que en las películas los hermanos suelen reconciliarse al final. Me preguntó si pensaba que eso pasaría con nosotros. Le dije que no, y que estaba bien con eso. Me besó y dijo que pensaba que estaba manejando todo muy bien. Así que así están las cosas ahora. Isen está en algún lugar, miserable por haber perdido a Lauren y enfrentando las consecuencias de sus acciones. Lauren, supongo, está viviendo su mejor vida, libre de la manipulación de mi hermano. Mis exnovias siguieron adelante con sus vidas. Y yo estoy aquí con Nicole, realmente feliz por primera vez en años, finalmente libre del sabotaje que definió mis 20s.